Bueno, cuesta realmente con ecuanimidad y tranquilidad, que lo voy a hacer, después de recibir de manera directa o indirecta intenciones y subestimaciones, pero bueno, uno tiene la conciencia tranquila y a lo único que le responde es a la conciencia. Voy a hacer un par de aclaraciones que entiendo necesarias. Me detengo simplemente en recordar las palabras del senador Lanz en cómo se trabajó en la comisión. Yo puedo aceptar que haya picardías políticas, porque eso es la política, pero todos sabemos que siempre estuvimos hablando del mismo tema. O sea, la formalidad de determinado proyecto, 1, 2, o el proyecto y la sustitución, que además fue consecuencia de la enorme paciencia de la senadora Carmen Aciaín y del enorme interés especial que la senadora Carmen Sanguinetti ante sus dudas se fueron procesando en mucho tiempo. Pocas veces, no tengo mucha experiencia parlamentaria, es el segundo periodo, pero tengo experiencias en otros lados, y pocas veces he visto que se dedicara con tanto ahínco a tratar temas muy puntuales, para que quedaran bien claros. A veces incluso yo que comentaba con la senadora Aciaín sobre todo, digo, bueno, pero vamos a detenernos un poco, porque estamos poniendo negro sobre blanco cosas que son obvias para los jueces, que los jueces no se sientan subestimados, que los jueces de familia, además, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, y estas cosas se aprenden con el ejercicio de la profesión, no lo dicen los libros, el juez de familia es el que tiene mayor discrecionalidad siempre, porque con la confianza que le tiene la ciudadanía uruguaya y el Estado uruguayo a los jueces, porque por algo los elige, los controla, el juez de familia tiene que actuar con absoluta libertad dentro del marco legal frente al caso concreto. Porque si hay casos concretos, que siempre los hay, porque en derecho siempre hay casos concretos, aunque sea, por ejemplo, el régimen de la responsabilidad patrimonial, el lucro cesante, el daño yacente, si quieren podemos poner muchísimos ejemplos, pero siempre cuando se aplica la justicia es al caso concreto, ese es un problema de filosofía del derecho. En consecuencia, a mí me preocupó un poco reglamentar demasiado, decirle demasiadas cosas a los jueces, pero todos fuimos aceptando para tratar de que esto saliera con la mayor unanimidad de pareceres, no de 100%, nunca vamos a estar de acuerdo, por suerte, porque este no es un país de unanimidades. Yo siempre tengo el mismo problema, por eso estas 2 o 3 cosas, porque como no tengo nada preparado, recojo de lo que se trae de acá, más las concepciones que uno tiene. En primer lugar, era esto lo que quería decir, que fue un tratamiento muy exhaustivo en la comisión, muy exhaustivo. Esto de actuar de acuerdo a presiones, yo lo tuve que contestar en la comisión, y si yo no recuerdo mal, fue un enfrentamiento directo que tuve con una persona a la cual respeto y quiero mucho porque nos conocemos desde muy jóvenes, desde acá, en el Parlamento, cuando recién salíamos a la democracia, que es Mónica Botero. Y ella dijo eso del grupo de presiones y yo le dije, de ninguna manera, al menos no nos adjudiquen intenciones. Ahora, grupos de presiones hay de todos lados. Lo que se trata justamente la ecuanimidad de los parlamentarios y el buen funcionamiento de un sistema democrático republicano de gobierno es de administrar las tensiones o si quieren las presiones. El tema es cómo se interpreta el concepto de presión, no que nadie nos obliga a votar algo, porque si hay alguien que está en esa situación no merece ser legislador. Y yo no, pero de ninguna manera presumiría, jamás, de ningún colega al que le tenga o esté en la posición más antagónica desde el punto de vista ideológico, que está actuando bajo presión. Y si está actuando bajo presión, que denuncie la denuncia penal, porque eso se llama extorsión. Además de tratarse de un problema de fueros que afectaría a todo el Parlamento, o sea que es muchísimo más grave.
Ahora, yo preferiría que los grupos de presión de los padres o de las madres, de los que son partidarios de este proyecto, más o menos, de los abuelos y de las abuelas, sean reconocidos y los otros también, porque tienen muchísima más visibilidad. Los sectores sociales u organizaciones sociales que nos han tratado absolutamente de todo a los legisladores que hemos impulsado este proyecto. Con mejor o peor técnicas legislativas, yo no me considero una gran legisladora, la verdad, en absoluto. Conocí otro parlamento donde estaba el otro día, lo dije, donde estaban los catedráticos acá y estábamos mucho más tranquilos, pero bueno, dentro de nuestra humildad y lo que poco que conocemos, tratamos de trabajar. Por eso es que sabemos que además la exposición de motivos no es un asunto fundante porque no se vota. Se vota el informe y después se vota la ley. Pero eso es como comentario secundario al tema de la presión que no es secundario. Después hay otra cosa que es muy importante y que hay que aclararlo, porque como en todo, en el derecho también hay, yo diría modas entre comillas, o digamos tendencias doctrinarias. Y por momentos hay impulsos, como pasa en toda disciplina, en toda actividad. No tiene por qué ser de origen universitario, en cualquier otro tipo de actividad. En las artesanías, en todo. Los convenios internacionales, señor presidente, en el Uruguay no van a la Constitución de la República, como sí pasa en la Argentina. En la Argentina, los convenios internacionales, cuando son ratificados, adquieren, porque así lo dice la Constitución, una norma de rango constitucional. En el Uruguay, no. En el Uruguay son una ley común. Por eso es ratificada por el Parlamento y pasa a ser una ley común. Que cuando nosotros trabajamos con un acuerdo internacional tenemos, obviamente, un cuidado mayor porque compromete al Estado. Sí, claro, pero eso no somete la soberanía del Uruguay. Nunca la va a someter porque nunca fue voluntad de los uruguayos que nosotros nos sometieran los tratados internacionales, a pesar de haber sido fundador el Uruguay de la gran mayoría de los organismos internacionales, porque siempre tuvimos una formación intelectual excelente y los grandes constitucionalistas e internacionalistas uruguayos fueron no solamente fundadores de los organismos, sino redactores de las cartas fundacionales y de los convenios. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se firma un convenio internacional y se ratifica, los convenios son muy amplios. ¿Para qué son amplios? Porque los organismos internacionales, como saben que no pueden avanzar sobre la soberanía de los estados, pero a su vez, por otro lado, quieren mayor cantidad de ratificaciones, son muy amplios. Y le dejan al Estado firmante y ratificado por el Parlamento, porque si no lo puede firmar el Estado y no vale nada. Hasta que no lo ratifica el Parlamento, no vale. Entonces, ¿qué buscan los organismos internacionales? Un margen de maniobra mayor para que lo ratifique la mayor cantidad de los estados. Por eso es que nosotros, además, siempre impulsamos tratados internacionales, reitero, y además nuestros grandes constitucionalistas, y reitero, internacionalistas, fueron redactores de cartas fundacionales hasta de las Naciones Unidas. Ahora, yo no me afilio y nadie me puede obligar porque es doctrinario, es una exclusiva construcción doctrinaria que los tratados internacionales formen parte de la Constitución, que yo respeto profundamente a los constitucionalistas que son la minoría, pero que en otro momento puede ser la mayoría, pero la doctrina no es fuente de derecho en el Uruguay. Y el artículo 72 dice, que yo a veces lo digo de memoria, pero lo voy a leer textualmente, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana
o se derivan de la forma republicana de gobierno. O sea, no se está refiriendo a otra cosa más que a lo que acabo de leer. No entran ni para los Jiménez de Aréchaga, ni para el doctor Casinelli Muñoz, que hace relativamente poco tiempo que falleció y lo peleó siempre. Porque el pretender que por el artículo 72, que es excelente y pocas constituciones lo tienen, entre en los convenios internacionales a mansalva, para decirlo de alguna manera, que ratifican, primero firman y después ratifican 180, 190 países, por encima de nuestra soberanía, jamás, jamás. Así que esto de que ¿tenemos o no tenemos la corresponsabilidad de la crianza por la Convención de Derechos del Niño o no? No, porque es una convención y nosotros la vamos a cumplir y nosotros, hasta que la soberanía nacional que está acá en el Parlamento decida que lo va a seguir cumpliendo. Y miren si mañana se le ocurre a algún organismo internacional, ya que están tan complicadas las cosas, ayer que escuchábamos a Enrique Iglesias, se le ocurre implantar la pena de muerte para determinados delitos. ¿Nosotros lo vamos a cumplir? Porque lo dice un convenio internacional. Ojo que las correlaciones de fuerzas de mayorías en los organismos internacionales están sufriendo muchos cambios, ¿eh? Ya no vivimos más, como dijo muy bien ayer el contador Enrique Iglesias, la Pax, que asimilaba obviamente a la paz del Imperio Romano. No vivimos más en la paz de 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde está fundado a partir de las Naciones Unidas todos los organismos y tratados internacionales que nosotros a lo largo del tiempo lo hemos ido ratificando. Cuidado con esas cosas, cuidado, porque la correlación de fuerzas internacionales políticas dependen de lo que pase en un mundo donde hay una gran incertidumbre. Así que yo defiendo, y lo defenderé hasta el último día de mi vida, la soberanía de la nación, que reside en la casa de la democracia, reside en el Parlamento uruguayo. No va a haber ningún organismo internacional que a nosotros, que si lo queremos lo cumplimos, pero si no lo queremos lo denunciaremos, porque están previstas las denuncias de los convenios. ¿Este es el caso? No. Simplemente estamos tratando de legislar una situación que se da en forma permanente y sistemática. Yo no voy a la ley de acceso a la información pública porque soy legisladora. Y ya que tanto se me cuestionó, uso el artículo 118 de la Constitución de la República y le pedí hice el pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia. Lo hizo la colega Carmen Aciaín, pero como trabajamos juntas lo hemos compartido. No es necesario ir a la ley de acceso a la información. Los legisladores tenemos derecho a pedirle a la Suprema Corte de Justicia, además de otros organismos, que nos... Y me contestaron algo muy similar, con unos casos mayores, mayor cantidad de casos, que probablemente se deba a que a la Suprema Corte de Justicia, en realidad al Poder Judicial, le faltan recursos. Durante 15 años no se le aumentó, no se le incrementó el presupuesto al Poder Judicial en 1 centésimo. Y yo no tengo los ojos en la nuca, los tengo para adelante, pero cuando vamos a hacer afirmaciones hagámonos cargo, ¿eh? Lo mismo que pasa con las remuneraciones y la falta de defensores públicos. Solamente se reajustó por el reajuste normal de IPC, no se le dio 1 peso, es más, no se mandó el inciso, como para humillar más al Poder Judicial. No llegó el señor presidente, que tiene mucha experiencia en presupuesto y rendiciones de cuentas, no llegaba el inciso, siquiera, Poder Judicial. Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, porque si vamos a hacer evaluaciones, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Como no somos Suecia, ni somos Australia, algún día lo podremos ser si rompemos muchos de nuestros prejuicios y muchos
mucha parte conservadora que tenemos los uruguayos. Y hay una cosa que hay que reconocerlo, está bien. Para algunas cosas es positivo y para otras no. No somos. Cuando lleguemos a hacerlo. Pero además hay otra cosa. A mí el Estado me va a decir lo que tengo que hacer sobre mi vida, la vida de mis hijos menores, porque obviamente la de mis hijos mayores no, hasta que yo decida. Porque el avance de los estados sobre la libertad individual también está probado históricamente y en cientos de millones de muertes, que no es lo mejor. Hay que tener un fino equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual. Por eso está la justicia, señores. Por eso está la justicia. La verdad que cada vez que se habla del número, y con esto termino este tema puntual o este asunto puntual, no es cierto lo que es los números que fueron, yo los tengo acá también, el pedido, son mucho más de 1000 casos. Yo no sé si se equivocó el funcionario que informó, pero además yo ayer escuché a la señora presidenta de la Asociación de Magistrados, una excelente jueza, la doctora Larrie, diciendo que necesitamos más juzgados de familia y más tribunales de apelaciones de familia. Entonces se ve que el problema está complicado, porque si no, ¿para qué queremos si nos pide especialmente la rendición de cuentas más juzgados de familia y más tribunales de apelaciones de familia? Pero ¿saben que a mí de alguna manera me molesta en la sensibilidad que se hable si son más casos o menos casos? Es como si yo dijera que como las muertes por violencia contra la mujer basada en género en el total de homicidios no llega al 6%, no tendríamos que tener la ley. O no tendríamos que tener políticas de protección a la mujer. Porque en el total de homicidios, la muerte de mujeres en manos de sus parejas o exparejas son menos del 6%. Y yo no voté la ley, pero no la voté por eso, no dije no por eso, nunca se me hubiera ocurrido, porque no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de problemas. Y jamás se me ocurriría esgrimir ese argumento. Sí esgrimimos conjuntamente con el senador, con el diputado Pepe Pasqué, que es un jurista, yo soy apenas una abogada, no lo votamos la ley, ninguno de los dos. Fuimos los únicos 2 legisladores que no la votamos. Y no, Pablo Abdala, no me acuerdo si la votó en general y después no votó algunos artículos. Pero así, in totum, fuimos los únicos 2 legisladores. Y le vimos muchos defectos, que a lo largo del tiempo se están notando. Yo recuerdo que la interpretación, la primera palabra que yo dije, y usted lo recordará porque éramos diputados, los hombres a partir de la aprobación de esta ley están todos en libertad condicional. Y nos remitimos a la prensa. No voy a decir más nada porque el tema no es esa ley. El tema son las consecuencias, que además no resolvió el problema de fondo, lo dijimos en su momento también. Le estamos pegando a la herradura y no al clavo. Sobre la inconstitucionalidad, sí, claro que es inconstitucional. Y la Corte lo que hizo fue, en 2 o 3 sentencias, sobre elementos probatorios con respecto al Código de Proceso Penal, que ese es otro tema, que ya la Cátedra de Derecho Procesal nos pidió por favor que lo derogáramos en la Comisión de Constitución, declaró inconstitucional un numeral o un artículo, porque las leyes además, para ser declaradas inconstitucionales, no son con efectos generales. Lo puede interponer solamente una persona física o jurídica que vea afectado su interés directo, personal y legítimo. En consecuencia, si es que a la ley fue declarada inconstitucional en 10 artículos, lo es para la persona que interpuso el recurso, no en general. Lo que sí es cierto, que si se hubiera ido contra toda la ley, normalmente, no digo que sea la actitud del Parlamento hoy, pero normalmente los parlamentos nuestros lo que hacían era corregir. Pero acá no hay declaraciones de inconstitucionalidad porque no hubo acciones sobre las partes fundamentales. Estamos viviendo las consecuencias.
Esta ley, señor presidente, busca modestamente resolver un problema que se plantea cada vez más. Y yo voy a recurrir al doctor Cavalli, que lo citamos nosotros a la Comisión de Constitución y Legislación. El doctor Cavalli es uno de los magistrados más brillantes, lo fue antes en el fuero penal, o sea, tiene mucha experiencia, y ahora lo es en el fuero de familia, y es miembro del Tribunal de Apelaciones. Y nosotros lo citamos en la comisión, participó por Zoom, porque estábamos en plena pandemia, mire si habremos trabajado durante tiempo. Y el doctor Cavalli dice algo muy interesante, negro sobre blanco. No sé si hay algún problema o sigo. Está. Dice el doctor Cavalli, hay grupos de presión de género, el doctor Cavalli, no Graciela Bianchi, integrado mayormente por mujeres, pero también por hombres, que han reclamado cambios legislativos y en la forma de administrar justicia. En nuestro país han impulsado la sanción de la Ley 19.580, que establece un estatuto que en lo sustantivo, pero sobre todo en lo procesal, ya sabemos qué ley es, ¿no? Creo que todos sabemos el número, porque acá como todo el mundo sabe derecho, me imagino que lo sabe. Ha colocado a la mujer en una situación de consideración preferencial, dice Cavalli. Es una clara señal y decisión política del Estado que alienta la adopción de medidas de protección con mínima instrucción y a partir de considerar prioritaria la protección de las víctimas de violencia. A su vez, han cobrado vigor ante esta situación grupos de padres varones, integrados también por mujeres y con gran presencia de abuelas paternas, estamos hablando del doctor Cavalli, que denuncian estar en desventaja en la resolución de los juicios, en particular de los que tienen como objeto la tenencia y visitas de los hijos. Paso a otro párrafo para no aburrir. Después habla de la situación de las víctimas, porque él sabe de lo que habla y lo ejerce además todos los días. Y dice, entiendo que es mi deber como miembro del Poder Judicial transmitir a los señores legisladores la preocupación por la victimización que se produce cuando se dan estos tipos de enfrentamientos entre niños, niñas y adolescentes, lo que se traduce en reiterados juicios de tenencia y visitas, denuncias sucesivas, aperturas de nuevos procesos en distintos juzgados y diligenciamientos de medios de prueba invasivos, sumado a muchas dificultades en la ejecución de lo resuelto. Y con esto termino porque son palabras del doctor Cavalli. A los integrantes de la magistratura, o sea, los que llevan a tierra el derecho, nos preocupa que cuando se desconoce una resolución judicial adoptada tras un largo juicio, se verifican microviolaciones del Estado de Derecho, pero que a la vez, en lo particular, pueden ser determinantes en la existencia de un ser humano en desarrollo. Y los invito a que entren a la página web, porque sigue hablando muy bien el doctor Cavalli, que al menos a mí, como me gusta escuchar a los que saben y a los que ejercen la profesión, la verdad, nos dio una gran tranquilidad de conciencia. Y la otra persona que nos dio una gran tranquilidad de conciencia, que nosotros citamos también, al psicólogo Alejandro de Barbieri, que la verdad es una persona que todos conocemos, nadie duda de su ecuanimidad, está permanentemente dando charlas en las escuelas, en las instituciones, lo hace en forma honoraria, todas las personas que se lo solicitan están, y nosotros le pedimos al psicólogo Alejandro de Barbieri que viniera a la comisión para hacerle algunas preguntas, porque la verdad que es muy importante, porque de verdad lo que nos importa son los niños, las niñas y los adolescentes. Los adultos que se arreglen. Pero el problema ¿cuál es? Es que si no se arreglan, los que sufren son los niños, niñas y adolescentes. O estamos jugando a la mosqueta.
o estamos jugando a la mosqueta. Discúlpeme, pero son juegos de mi edad. A ver, si el papá y la mamá, o el papá mujer, o el papá hombre, o el papá trans, yo no tengo ningún tipo de discriminación con la integración familiar, me da exactamente lo mismo porque soy partidaria de la libertad, eso lo quiero aclarar. Entonces él empieza, le dice justamente en uno de mis libros, Educar sin culpa, bueno, y entonces habla, no los voy a aburrir mucho, pero para que quede claro, el rol del padre es fundamental, el rol del padre ha tenido mala prensa, dice Alejandro, no sé, ¿lo tratarán de machista? Porque es un encanto de persona. Pero bueno, por supuesto que el rol de la madre es fundamental, como así también el apego, Y en determinado momento usa una expresión que es la siguiente, comillas, el centro debe ser el niño pensado en relación a. Entonces, como a mí me dejó un poco de dudas, le pregunté, me gustaría que se detuviera en ese punto. Y Alejandro Barbieri dice, creo que entiendo la pregunta, se está refiriendo a mí, porque cuando se nos dice que estamos en una sociedad adultocéntrica, es importante escuchar a los niños y escuchar a los adolescentes. Ahora, con la pandemia se escucha poco a los adolescentes y acabo de tener 300 docentes de la ANEP hoy de mañana hablando de la pandemia en ellos. El niño se forma en un círculo, en una constelación afectiva. Es el niño en relación con la madre, el niño con relación con el padre. Ustedes habrán visto esto con sus hijos y sus nietos. Cuando el niño está solo con la madre se comporta de una manera y cuando viene el padre se comporta de otra manera por esa energía particular que tiene el propio vínculo. Es decir, el papá o la mamá habilitan al que el niño sea, por ejemplo, más audaz y sigue con lo que significa que el lograr la mejor situación para el niño, la niña y el adolescente depende fundamentalmente de los adultos. Ahora, ¿estamos descubriendo América? No, fue descubierta, me parece que ya ni por Colón, por los vikingos. Si no tienen una familia de contención, obviamente que el niño no se va a desarrollar. Yo he tenido que escuchar cada cosa. Hay una cosa que a mí me emocionó, y voy a la compañera, porque yo cuando escuché la historia de Olga del Grossi, que en parte la conocía, dije, este es el Uruguay. ¿Para qué salimos a copiar afuera? Si cuando nosotros resolvimos un montón de problemas, los países que ahora queremos imitar andaban a los balazos, a los cañonazos, con monarquías absolutas. Una mujer que nace en 1932, mujer, 10 hermanos, humilde, en Tacuarembó, estudió el liceo. O sea, nosotros como país tenemos una fortaleza, que necesito unos minutos más, una fortaleza que no los tienen los otros países, muchos de los otros países. ¿Y yo soy excesivamente uruguaya? Sí. No soy nihilista, no pienso que mi país no se parece a nada, pero sí reconozco que tenemos que ir a nuestra propia experiencia para poder ir hacia adelante. ¿Desconociendo lo que está pasando en el resto del mundo? No, pero pasando siempre por el tamiz de nuestra propia experiencia, porque nosotros supimos resolver problemas que otros países que ahora queremos usar como ejemplo no habían llegado ni a la etapa primera civilizatoria. Y es así, nos guste o no nos guste, a mí me gusta. Senadora, a mí me gusta. Para una moción, el senador Da Silva tiene la palabra. Para extenderle la hora a la senadora Bianchi. Para aprobar la hora a la senadora, Muchas gracias. se está votando. Muchas gracias. 2021 afirmativa, puede continuar. Gracias al cuerpo. La verdad que cuando uno se recibe de abogado elige las especialidades que ejerce. Y yo elegí familia. Y elegí familia porque soy docente. Y en los 5.000 alumnos que tenía por año veía las consecuencias en la adolescencia de cuando estas cosas no se resolvían bien. No existe la tenencia compartida en el Uruguay, no existe la corresponsabilidad en la crianza, la estamos creando por esta norma. Ya expliqué lo que era el convenio internacional.
A los niños, señor presidente, los escuchaban los jueces, los buenos, porque hay de todo, pero los muy buenos. En este momento recuerdo al doctor Bachino, que después integró el Tribunal de Apelaciones y después lo dejé de ver. Me gustaría poder volver a verlo, porque nos emocionaba que nos tocaran casos con el doctor Bachino. No estaba el Código de la Niñez y la Adolescencia, que de paso digo que yo estuve en los grupos de trabajo que los hizo, con la doctora Jacinta Valvela de Delgue, y llamaba al menor, y hablaba con el menor, sin necesidad que se lo dijera la ley. Porque en el Uruguay, señores, el niño siempre fue objeto de derecho. Se puso negro sobre blanco. Yo me acuerdo que la doctora Jacinta Valvela de Delgue decía, nos van a tratar que somos antipatriotas porque lo ponemos, pero bueno, hay que ponerlo. Porque acá, desde Artigas, señores, desde el reglamento de 1815, las viudas con hijos tenían hasta preferencia para ser adjudicatarias en el reglamento de tierras. Y para Varela, el centro siempre fue el alumno. O sea, nosotros tuvimos siempre esas concepciones. Para mí el gran error, señor presidente, es que estamos confundiendo problemas. Estamos haciendo como una especie de círculos no concéntricos, sino al revés, estamos superponiendo parte de círculos con la violencia que sufre la mujer, que sufre el hombre, que sufre el niño, que sufre el adolescente, porque vivimos en una sociedad violenta. Y si no asumimos que la violencia está en toda la sociedad, no vamos a resolver el problema. En consecuencia, nos pesa mucho la violencia de esta sociedad. Y en lugar de tratar de abstraernos en que estamos resolviendo un problema de corresponsabilidad en la crianza, que no es lo mismo que la patria potestad, por eso se puso en forma expresa, para que no haya discusiones. Por eso es que nos está condicionando decisiones que no es que no tengan nada que ver, nos da miedo. Y está bien que nos dé temor. El miedo es legítimo. Lo que el miedo no puede hacer es paralizarnos. Pero que partamos de la base, como estamos partiendo, que tenemos problemas de violencia, pero sí los tendremos, y que los vamos a resolver con leyes, y en general no, pero vamos a hacer todo lo posible. Mezclamos todo como cuando alguien está haciendo una torta. Una cosa es la corresponsabilidad en la crianza y otra el tema de la violencia. Ninguna es más importante que la otra. Lo que importa es que se preserve a la mujer, al hombre, al niño, a la niña y al adolescente, para usar el lenguaje que hoy se usa. Aparte del tema de las normas de la violencia. Yo les quiero decir una cosa que a mí, se los digo con total humildad. La Dirección de Asistencia Social del Poder Judicial, lo que vulgarmente conocemos como DAS, existe, miren, yo no me fijé el origen, porque desde que yo me acuerdo y ejercí casi 30 años la abogacía, existía y existe, ahora mejor. Hasta juegos infantiles hay en los juzgados del interior. Cada uno de los juzgados del interior, y si son más de un letrado, en cada uno de los letrados, Dirección de Asistencia Social. Que los regímenes de visitas, por ejemplo, que tanto preocupan cuando hay denuncias incluso de abuso, el juez determina que haya visitas vigiladas, sin esta ley, el juez determina que haya visitas vigiladas. ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo de técnicos. ¿Será mejor o será peor? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero no es esto lo que estamos discutiendo. Donde hay asistentes sociales, psiquiatras infantiles, psicólogos, y se está en presencia de la visita, y en algunos casos, si puedo hablar a título personal porque lo viví, permitió, y que esto nos lleve a decir que no son casos particulares, no, son ejemplos de los casos generales, o tenemos que explicar qué es el conductivismo y la diferencia con el constructivismo. Una niña que había denunciado a su padre porque casi adolescente
empezó a darse cuenta que había sido abusada, logramos la condena penal y la pérdida de la patria potestad porque los técnicos que analizaban las visitas vigiladas, que tienen que informar al juez una vez por mes por lo menos, y si lo consideran más grave, una vez cada 15 días, informaron de actitudes que eran sospechosas. O sea que la Dirección de Asistencia Social del DAS, las visitas vigiladas, aunque haya denuncia por abuso, sirve también para que el juez, que no es ni psiquiatra, ni psicólogo, ni asistente social, no lo es un ser humano que sabe algo de derecho, pueda tener más elementos probatorios a favor o en contra para saber si es correcta la denuncia, si es verdadera o es falsa. Porque a mí no me importa cuántas denuncias falsas hay, pero que hay. Entonces, al revés, y si no ese es el tema, si el tema es otro tipo de cosas y van a la Dirección de Asistencia Social del DAS, al juez le permite estar en contacto permanente cómo se está desarrollando la conducta del menor o del adolescente. ¿Qué le tenemos miedo? Eso no es nuevo. Por eso está el artículo 4. Y a nosotros no nos asustó. Es más, yo dije, ¿para qué lo ponemos? Porque la verdad que los jueces van a decir, ¿pero ustedes son abogados o qué son? Si nosotros estamos trabajando con el DAS desde siempre. Si nosotros estamos recibiendo a los menores desde siempre. ¿Algunos no lo harán? Bueno, reitero, hay jueces que no cumplen con sus funciones, como hay legisladores que no cumplen con sus funciones, como hay obreros de la construcción que tampoco cumplen con sus funciones. Eso es otra cosa. Se castiga la patología, pero la mayor parte de la gente es muy responsable. No hay riesgo alguno, porque además el juez, en consonancia con el defensor del menor, que también existió siempre, le pusimos límites y está bien, porque a veces la realidad los lleva a ser muy burocráticos. Deciden con el padre y la madre, o el padre o con la madre, o con sea hombre, mujer, reitero, trans, lo que sea. Yo no tengo, repito, prejuicios en ese sentido. Sí pueden verse en la casa de los abuelos. ¿Por qué privar al menor del contacto con los abuelos? ¿Por qué privar al menor o al adolescente del contacto con sus primos? Miren, no quiero aburrirlos más. Yo cuando recién empecé a ejercer la profesión no estaba de acuerdo con la tenencia compartida, porque había una corriente que existía, que venía de afuera y de acá también, los niños mochila, muy española además era la corriente. Y a lo largo del tiempo me di cuenta, porque los niños mochila estás tantos días con uno, la realidad lo impuso, porque la mujer necesita mayor independencia, trabaja, tiene derecho a desarrollarse, no hablamos de la penalización de la maternidad. Entonces, señor presidente, y con esto termino. Yo tengo acá que me acercaron un informe de una abogada penalista, y voy a acortar la lectura, que no es de la coalición republicana, y que tuvo la honestidad intelectual de reconocer en el ejercicio de la profesión que se había equivocado antes. Y voy a poder elegir distintos párrafos, porque está totalmente de acuerdo con esta ley. Y dice, ya que nos referíamos al artículo 4, literal B, regula el régimen cuando medie denuncia de violencia y existan medidas cautelares entre los padres. Esto no debería, en principio, ser un obstáculo para que un padre deje de ver a su hijo, basado en las garantías del debido proceso y del principio de inocencia de rango constitucional. Ojo cuando la Constitución la pongamos por abajo de algunas otras cosas, porque ahí desapareceremos como república. El juez, mediante su más seria responsabilidad funcional, evaluará si es necesario o no, basado en el interés superior del niño, el niño y la adolescente, suspender o modificar el régimen. Entonces, vamos a ser sinceros, ¿creemos o no creemos en la justicia? ¿Consideramos que nuestra justicia hay que mejorarla, pero es buena? Sí. ¿En manos de quién va a quedar la decisión final? ¿De organizaciones sociales, sean del tipo que sea? No, de la justicia. Vivimos en un régimen republicano.
en manos de la justicia y démosle todos los recursos que sean necesarios para que la justicia pueda cumplir bien su función. El que quiera arrogarse otros poderes de la justicia en otras manos es porque no quiere la república y la democracia. Los niños con este sistema de corresponsabilidad están protegidos. A mí me dijeron de todo, hasta me amenazaron de muerte por el celular para defender este proyecto. Y lo tengo, tengo el número, pero yo no hago denuncias en la Fiscalía. Al revés, son los padres los que tienen que ser conducidos por la sabiduría de nosotros, de los técnicos. Señores, colaboren para que los hijos se críen con los dos. ¿Qué es eso? Lo fundamental. Porque así tendremos niños sanos desde el punto de vista emocional. Si alguien piensa que no es así, ahí sí que es adultocéntrico. Se deja de ser adultocéntrico cuando nosotros los adultos postergamos nuestros intereses en favor real de los niños, las niñas y los adolescentes. Gracias, señor presidente.